Muchísimas gracias, Julieta, por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que hacemos desde aquí, desde el Colegio de la Frontera Sur, en la Unidad San Cristóbal, y también ahí con nuestras semillas que vamos regando a través de nuestros estudiantes de posgrado, que son realmente quienes nos inspiran y quienes nos cuestionan y que nos enseñan pues de todos sus territorios desde ellos vienen, donde ellos vienen. Pues platicando con Julieta sobre qué sería interesante compartir desde lo que hacemos acá hoy con ustedes, pues pensamos que hablar de la masificación de la agroecología, que es un proyecto importante desde nuestro grupo académico, eh, era necesario. Entonces les voy a hablar de lo que hacemos en este grupo de masificación de la agroecología, partiendo de que seguramente que si ustedes están aquí ya saben qué es la agroecología, no voy a hablar de eso, que seguramente están tan convencidos como yo de que tenemos que hacer algo para llevar la agroecología a todos nuestros territorios. Un poco de lo que hemos encontrado nosotros en nuestra investigación sobre qué ha permitido en algunos territorios llevar la agroecología a escala, pero sobre todo me voy a enfocar en uno de los temas que hemos encontrado que son claves, que es cómo hacer una educación relevante para que la agroecología pues esté en nuestros territorios presentes, esté en nuestros platos. Eh, y quisiera sobre todo poder intercambiar ideas con ustedes. En ese sentido de la parte educativa, pues les quiero hablar un poquito en general en el mundo que se está haciendo, pero sobre todo me voy a enfocar en el trabajo que hacemos nosotros aquí en Ecosur, San Cristóbal, desde la parte del trabajo con docentes en huertos educativos y también con nuestro programa de posgrado en la maestría en agroecología y en el sueño que tenemos que estamos construyendo actualmente con otros 9 centros públicos de investigación de un doctorado nacional en agroecología. Entonces, me permiten, voy a compartir la pantalla. Pues creo que, como les decía, todas las personas que estamos hoy aquí, al ver estas escenas de la agricultura industrial hoy en día, de donde vienen muchos de los alimentos que consumimos, de donde eh, pues lamentablemente se están invirtiendo gran parte de nuestro consumo de electricidad, de petróleo, eh, que nos está llevando pues a esta pérdida tremenda de biodiversidad, a un pico energético que no vamos a poder mantener y que además nos está enfermando, porque una dieta basada en esta alimentación industrializada que estamos comiendo petróleo, pues nos ha provocado tantos problemas de salud como la diabetes, que es uno de los principales factores de muerte aquí en nuestro país. Entonces, yo me imagino que todas las personas que estamos aquí estamos convencidísimas de que continuar avanzando con la agricultura industrial y consolidar el régimen corporativo no es una opción para la sustentabilidad de hoy y del futuro. Afortunadamente aquí en México todavía tenemos saberes profundos, tenemos todavía esa sabiduría de la milpa, y la agroecología desde acá, desde el sur, es una invitación a este caminar la milpa para ver cómo podemos entonces hacerla que pueda seguir alimentándonos de una forma sana, seguir conservando la biodiversidad, pero sobre todo que pueda ser una posibilidad de vida digna para quienes la siembran.
Entonces, desde la agroecología, que pueden haber muchísimas definiciones, pero algo básico es que mantener este suelo vivo, ¿verdad? Como el sustento de la producción, que sean agroecosistemas diversos para que nos permita productividad y sobre todo resiliencia ante embates climáticos o problemas sociales, cambios de repente de impactos graves en el clima, que sean sistemas eficientes en el uso del espacio, del agua, del tiempo, de los materiales, que el manejo sea más que todo preventivo y no curativo, ¿no? La agroecología no es estar buscando biofertilizantes que sustituyan un producto químico, un bioplaguicida que vaya a reducir el uso de los venenos tan peligrosos. Eso podría ser parte, claro, en algunos momentos, pero sobre todo es buscar el diseño, rediseño del agroecosistema, del paisaje, de los alrededores, para que mantener el suelo vivo y para que los insectos herbívoros, los patógenos que causan enfermedades, se mantengan bajo control, que estén ahí, que compartamos espacio con ellos, pero que no nos causen desastres. Entonces, es reconocer que el sistema agrícola es un sistema complejo donde las relaciones humanas, las políticas están en juego y van a depender mutuamente de lo que suceda ahí. Entonces, no busca la agroecología recetas, ¿verdad? Sino principios. Y se basa en ese encuentro horizontal de saberes entre personas campesinas, académicas y también personas consumidoras. Y por supuesto que para que haya agroecología tenemos que tener acceso a la tierra. Entonces, desde aquí, desde el Colegio de la Frontera Sur, como les decía hace un minuto, tenemos desde hace 8 años un programa que se llama Masificación de la Agroecología. Fue un proyecto financiado por CONACYT que nos permitió contratar a 13 maravillosos jóvenes investigadores cátedras que desde su perspectiva, desde las ciencias sociales, desde la educación, la economía, la sociología, las ciencias políticas, nos han permitido tratar de entender cómo poder masificar la agroecología. Y cuando muchas personas escuchan eso, masificar, ay, qué feo se oye eso, va a querer decir hacer recetas, ¿qué quiere decir? Como que eso es contra de lo que promovemos. Pues la verdad es que hay muchos sinónimos que podríamos utilizar. Amplificación, transformación, cambio de régimen, territorialización. Pero lo que queremos decir con eso es pues llevar la agroecología a todos nuestros territorios, que lo que nos alimentamos día a día sea de la producción agroecológica. Eso es lo que estamos buscando. No quiere decir que pequeñas parcelas se expandan en latifundios, no. O que, como les decía, que se aplique la misma receta del mismo viol a todos nuestros territorios. Pues no, somos muy diversos. Lo que ambicionamos es que muchas pequeñas parcelas en muchos territorios con muchas familias estén produciendo de forma agroecológica y que las personas del campo, de las ciudades, nos estemos alimentando de formas agroecológicas y sobre todo recuperar ese sentido de la solidaridad, de la reciprocidad, de el poder contemplar, digo yo, desde mi formación de entomóloga, una milpa y sus luciérnagas que la iluminan por la noche, de reconocer y agradecer a esas manos que nos llevan el alimento cada día, mejor aún que los pudiéramos conocer directamente, de conocer sus nombres. Entonces, pueden ver el trabajo que hacemos en el grupo de investigación sobre la masificación de la agroecología en la página del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, diagonal masificación / agroecología,
Ahí pueden ver el trabajo, las publicaciones que hemos logrado, lo que hacen nuestros estudiantes, de dónde venimos y nuestros proyectos actuales. Creo que como logro súper importante que hemos tenido y que fue como uno de los primeros proyectos que empezamos a trabajar hace 8 años, es este programa de investigación para identificar los factores claves que impulsan la agroecología, de lo que ya se ha dado en otras partes del mundo, aquí mismo, donde son miles de agricultores sembrando de forma agroecológica. ¿Qué tienen en común estos proyectos? Entonces, hicimos una investigación de revisión de literatura que ustedes pueden ver en una publicación que hicimos primero en inglés, en la revista de Agroecology and Sustainable Food Systems, pero que hay una versión más reciente en español, en la revista Desenvolvimiento y Medio Ambiente, que sale desde Brasil y que publica en español también. Allí lo que hicimos fue tratar de entender en estos estudios de caso del movimiento campesino en Centroamérica, que se dio en los años 80, el movimiento nacional campesino en Cuba de los años 90, inicios de los 2000, la agricultura de presupuesto cero en la India, la red Ecovida en Brasil, y también la cafeticultura orgánica aquí en Chiapas. ¿Qué permitió? ¿Qué permitió que en estos programas la agroecología se llevara a escala? Algo clave que encontramos en estos programas que tienen en común es la organización social. Hemos visto que en muchos lugares hay agricultoras, familias productoras aisladas haciendo agroecología, pero solo se da este contagio, esta territorialización de la agroecología cuando existe la organización social, cuando hay organizaciones campesinas, cooperativas, redes de mercados que permiten el intercambio de saberes. Sin eso, si no apostamos a la organización social, la agroecología podrá quedarse, sí, qué bueno, en alguna parcela, pero no logrará alcanzar alimentarnos a todos. Algo también súper estos procesos en común es que había un discurso movilizador. ¿Qué queremos decir con eso? Algo que nos eriza la piel, algo que nos lleva a sentir, a latir el corazón, que nos impulsa a hacer algo. Y curiosamente, en la mayoría de estos casos, el discurso movilizador era un discurso espiritual que venía ya sea desde la teología de liberación aquí en Chiapas, en Brasil, o en la India también, con el discurso de que promueven como, ¿cómo vamos a dejar del suelo desnudo? Sería como dejar desnuda a Shiva. O discursos movilizadores también como de orgullo nacional en Cuba, de que tenemos que hacer algo para que viva la revolución. Vimos también que los aliados externos, que muchas veces decimos, no, pues todo tiene que venir de la propia gente, de las mismas organizaciones, pero todos estos casos también contaron con aliados externos, amigos, conscientes, que sabían hasta dónde llegar a empujar, no a ponerse al servicio de estas organizaciones, no querer imponer sus ideas. Entonces ahí encontramos que habían algunas ONGs aliadas que ya han hecho esta concientización de no querer llegar a enseñar a la gente, sino querer llegar a decir aquí estamos, cómo podemos apoyar, aliados externos como personas expertas en comunicaciones globales que hacen aplicaciones de WhatsApp para campesinos, universidades también, que pueden decir, aquí estamos, ¿cómo podemos apoyar? Entonces sí, hay formas de poder convertirnos
en aliados que podamos hacer realmente apoyar estos cambios. También, para nuestra sorpresa, vimos que en algunos de estos casos los mercados y las políticas públicas ayudaron, pero curiosamente no era como un requisito. Sí vimos que unas políticas públicas que apoyan a estos procesos que van desde la base para lograr subir, pues son claves. Y por supuesto que si hay políticas públicas negativas que impiden que se dé esta masificación, pues no va a ocurrir. Eh, pero que a pesar a veces de esos eh, políticas públicas inexistentes, algunas de estas iniciativas lo lograron porque tenían una fuerte base. Eh, los mercados que muchas veces decimos, bueno, es que tenemos que producir, si el mercado lo permite, sí, la agroecología va a florecer. Cierto, cierto en algunos casos, pero bueno, digamos en el caso de Cuba es una excepción, tal vez pues no todos estamos en ese mismo régimen. Allá sucedió a pesar de que no estaban estos mercados. En el caso de la India, se ha dado que hay, calculan, no se sabe exactamente, pero que hay 4 millones de agricultoras, agricultores sembrando con esta organización, estas ideas del presupuesto cero, que producen más que todo para su propia alimentación. Eh, pero también en el caso de aquí, del café, en el caso de Brasil, sí fueron los mercados los que impulsaron, que como había demanda, entonces la gente empezó a tener interés en producir de forma agroecológica. Eh, Nuestros estudiantes, esto no corresponde a este estudio de los casos que hicimos al inicio, las personas investigadoras que incorporamos el grupo de masificación, sino ya fue una preocupación y demanda de nuestros estudiantes a decir, a ver, seguramente que cómo fue la cuestión de género allá, cómo están las otras diversidades, las juventudes, y la verdad es que como nosotros hicimos una revisión bibliográfica, no encontramos nada al respecto, pero ellas con sus tesis de maestría, de doctorado, sí han encontrado que esto es clave, que si no logramos incorporar la visión de las mujeres, de la juventud y de otras diversidades, la agroecología no va a avanzar. Eso sí, en todos los procesos que hemos investigado, hemos visto que estas se dan cuando hay procesos constructivismos de formación, de intercambio de experiencias. ¿Qué queremos decir con esto de procesos constructivistas horizontales? Pues que se da cuando hay programas donde intercambiamos ideas, donde se da un verdadero diálogo de saberes, donde todas las personas nos escuchamos, que no se dan cuando llegan técnicos, técnicas a querer enseñar a la gente cómo hacer las cosas, a que llevan recetas. Puede ser que tal vez se adoptan unos días, otros días, mientras está el proyecto, pero que luego desaparece el proyecto y lo que se aprendió ahí, lo que se impuso tal vez, pues se pierde, porque no fue dialogado. Entonces, hemos visto que para que se dé ese cambio, esa pedagogía horizontal de intercambio, para que se dé realmente el diálogo de saberes, tenemos que hacer muchísimos cambios. Y muchos de esos cambios se tienen que dar desde nuestras propias mentalidades. Como dice Vandana Shiva, cambiar nuestros monocultivos de la mente. Y solo así vamos a poder hacer un cambio de narrativa, que nos surge ese cambio de narrativa, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, en todas las charlas que doy, me preguntan, pero, ay, sí, la agroecología es muy bonita, pero ¿cómo vamos a hacer para alimentar a 81 millones de personas malnutridas en el mundo? Cada vez la población está creciendo. Porque nos han convencido, ¿verdad?, de que tenemos que producir más alimentos porque hay hambre en el mundo. Y entonces tenemos que cambiar esa narrativa de que la agricultura industrial no nos está alimentando, nos está matando. Creo que eso es uno de los mensajes que debemos de seguir
picando piedra para que pase, para que cale en nuestras mentes. Esta agricultura, yo digo que la agricultura industrial es una agricultura de muerte. Entonces se erosiona nuestros conocimientos locales. La gente se siente así como que dependiente de que ya no sé bien cómo voy a hacer esto. Y esto ha hecho que se refuercen las desigualdades sociales entre todos los actores que formamos la cadena alimenticia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para llegar, si tenemos a toda una industria que contrata a las grandes fuentes de información que tenemos a la mano, los grandes periódicos, la televisión, lo que nos dan en las escuelas. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio eh, para tener una información, una educación que nos lleve a reconocer que esta es una agricultura que envenena nuestros cuerpos y que hay alternativas, que la agroecología es una alternativa? Entonces, necesitamos, desde mi parecer, hacer cambios muy, muy fuertes en la forma que enseñamos, en la forma que aprendemos. Seguramente ustedes han escuchado que una de estas formas, y yo les decía hace poco también que en Cuba, en Centroamérica, pues se dio esa territorialización de la agroecología gracias a los programas de campesino a campesino. Entonces, definitivamente son programas poderosos en los que se visitan agricultores, van a ver la parcela, pues con los propios ojos verifican que está funcionando, lo ven que es una persona igual que ellas, entonces se dicen, bueno, si lo pudo hacer la fulana, pues yo también lo voy a poder hacer. También las escuelas de campo ha sido algo que se ha impulsado muchísimo, que empezó en Indonesia, aquí en México actualmente también se promueven escuelas de campo que también han tenido pues un buen impacto. Ahí lo que se hace es que se tiene una parcela de alguna familia campesina, ahí se van a hacer algunas demostraciones, llegan los vecinos a verificar cómo se está haciendo, aprenderlo, y ha tenido un buen impacto. A diferencia, digamos, entre campesino y escuelas de campo, es que en las escuelas de campo está más dirigida por una persona técnica que viene de afuera, mientras que en campesino a campesino, pues también siempre hay alguien ahí que está impulsando, pero el mayor protagonismo lo tienen las familias campesinas. Esto es súper poderoso, pero también hemos documentado que no funciona en todos nuestros territorios, porque, por ejemplo, mi ex estudiante de doctorado, Nathan Einbender, que estuvo trabajando en Rabinal, Baja Verapaz, en Guatemala, donde las familias fueron arrasadas por el ejército y utilizaron a las mismas vecinas para facilitar, para entrar a la comunidad, para incluso tomar las armas y asesinar a muchas de las familias. El tejido social está roto. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir así, ahí júntense y ustedes compartan? ¿Verdad? Eso es imposible. En ambientes urbanos también, ¿verdad? Donde hay mucha gente que está interesada en producir sus propios alimentos, por lo menos en sembrar una plantita de tomate. Si no se tiene ese saber, tal vez algún vecino sí fue campesino o ha tenido más experiencia, se puede dar, pero difícilmente se dan estos encuentros. Entonces hay que buscar, el campesino a campesino es una herramienta poderosísima, base para la masificación de la agroecología, pero no se puede dar en todos los ambientes. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Desde nuestras instituciones, estoy segura que la mayoría de las personas que me están escuchando venimos desde instituciones de educación superior. Hay afortunadamente en México
varias licenciaturas en agroecología. Está San Luis Potosí, Chapingo, de décadas de estar formando licenciados en agroecología, que han venido a influir muchísimo. Son personas súper comprometidas que están haciendo trabajo desde los territorios. Pero aún así, la agroecología no llega a la masificación en nuestro país. Creo que tenemos que, si queremos iniciar nuevos programas, si queremos reformar nuestros programas existentes, debemos de partir siempre desde el reconocimiento de los saberes locales. Aquí en México tenemos esa fortuna de todavía contar en las mentes de los abuelos, de las abuelas, esos saberes ancestrales de la conservación de semillas, de esas variedades de maíces que son resistentes y adaptados a las condiciones locales, que tenemos que aprovechar. Creo que estamos en un punto de quiebre, que si no hacemos algo para reconocer estos saberes, ya muchas de las personas jóvenes ya no las tienen y que los vamos a perder. Entonces, pero ¿cómo desde las instituciones de educación superior podemos hacer eso? Pues nuestros programas de agroecología entonces deberían de ser más holísticos. Deberíamos de dar una formación no solo en agronomía, sino también deberíamos de abordar los aspectos sociales, desarrollar, por supuesto, que metodologías antropológicas para poder entender esos diálogos, pero más que eso, necesitamos hacer cambios en nuestros propios corazones, en convertirnos en personas más humildes, en desarrollar habilidades de escucha. Muchas veces no sabemos escuchar, ¿verdad? Muchas veces estamos ahí haciendo como que escuchamos, pero ya pensando en qué vamos a contestar. Entonces, si eso es difícil, confieso que muchas veces así soy yo. Estoy muy apurada y ando en otra cosa. Entonces, esos momentos de escucha activa son cuestiones que yo difícilmente he visto que se den, que la practiquemos en nuestras instituciones de educación superior. Tenemos que hacer entonces cambios bien radicales. Además, algo que me preocupa muchísimo es que aunque la agroecología, digamos, como palabra que se empezó a utilizar nuevamente, aunque ya se había utilizado a inicios del siglo pasado, pero en los años 80, ¿verdad? Cuando empezamos en los libros de texto a ver la palabra agroecología, pues era un llamado a tener un lente de ecólogas en los sistemas agrícolas. Y del análisis que hemos hecho, estamos desde hace ya varios años analizando los programas que se dan aquí en México y en otros países de América Latina con mis colegas Linda Marín de la Universidad Veracruzana y con Miriam Aldazoro, cátedra CONACYT, aquí asignada al proyecto de masificación. Hemos visto que son raros los programas que le dan un énfasis a la ecología. Como que hemos tirado esa solicitud de los pioneros de ver la agroecología con un lente de ecólogos. Es ahora más o hablamos de problemas ambientales, sí, como de una visión más ecologista tal vez, pero sin bases de ver las interacciones que se dan en las parcelas, entender los sistemas complejos. Entonces, eso es clave. Si queremos realmente entender los procesos, los mecanismos que se dan ahí, pues sí, necesitamos revisar lo que estamos dando en nuestros programas de educación superior. Y por supuesto, la agroecología ha evolucionado en los últimos años. Hemos visto que además de ser una ciencia, es un movimiento. Entonces necesitamos una formación social y política de nuestros estudiantes y de nosotras mismas como profesoras, ¿verdad? Y porque solo así vamos a poder realmente poner en práctica estos diálogos transdisciplinarios que son necesarios para avanzar la agroecología.
no es fácil. Tenemos que repensarnos, tenemos que reeducarnos para poder hacer estos programas. Y no debe de quedarse la agroecología allá, en nuestras universidades, para nuestros estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado. Debemos además apoyar a otros movimientos, por ejemplo, desde aquí, desde Ecosur, con mis colegas Bruce Ferguson, también con Beverly eh, Kim Chung, perdón, de la Universidad Estatal de Michigan y Ronald Knight del CIESAS. Tenemos ya desde hace varios años impulsando el programa Laboratorios para la Vida, que son una formación a docentes desde el preescolar hasta la universidad, porque venimos con la idea que a través de los huertos escolares pues se podían hacer grandes cambios y iniciar lo que nosotros llamamos la alfabetización agroecológica, que no es para enseñar a las familias campesinas a sembrar, es alfabetización sobre todo a niños, a niñas, a jóvenes, a personas urbanas. De ahí en el camino nos dimos cuenta que tal vez los huertos no es para todos tampoco, que no siempre es la forma más apropiada, que es difícil para una educadora que cambia cada año, cada 2 años de escuela, pues volver a establecer un huerto. Pero descubrimos, dialogando con ellos y también porque hicimos, además de hacer el programa de formación a través de un diplomado, estábamos haciendo investigación de acción participativa, donde nosotras mismas estábamos reflexionando cómo esto que estábamos enseñando tenía un impacto, ¿no? ¿Qué dificultades tenía? Vimos que era tal vez más importante que un huerto el hablar de la alimentación. Ahí no se necesita infraestructura, no se necesita que las pobres maestras que tienen ya tanto que hacer tengan que además que sembrar, pero que sea sobre todo un currículum adaptado al campo. Y eso podría ser a través de la conversación de dónde viene nuestra tortilla, por ejemplo, de dónde viene el pozol, que es lo que tomamos aquí en Chiapas, que es, como ustedes tal vez saben, esta bebida, una tortilla líquida. Cómo eso nos puede llevar a reflexionar sobre de dónde vienen nuestros alimentos, qué estamos haciendo, y formar además unas personas críticas con esa curiosidad, dar herramientas de indagación para poder descubrir con nuestros propios ojos, desarrollar preguntas, observaciones y crear respuestas desde nuestra propia experiencia. Eso es lo que llamamos la alfabetización agroecológica. Y afortunadamente, las personas docentes que pasaron por nuestro diplomado decidieron formar la red chiapaneca de huertos educativos, y esa red chiapaneca va caminando sola, independientemente desde el centro de investigaciones de donde yo trabajo. Hacen sus encuentros cada 2 meses, hacen talleres, porque también hicimos mucho énfasis en que todas las personas tienen algo que aprender y algo que enseñar. Y con eso en su corazón, en el chip de su cabeza, lo han logrado a través de todos estos años. Y la población en general, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces llegar sobre la importancia de la agroecología, de comer una dieta basada en nuestra milpa? Imagínense que el plato que se enseña en las escuelas se parezca más a esto y no como hemos documentado que los platos que nos enseñan son iguales desde aquí de México hasta la China. Tal vez allá tienen un poco más de énfasis en la soya y aquí en la tortilla, pero en todos lados está el pan de caja, está la misma fruta, una manzana, una uva, una sandía. Cuando tenemos esta gran diversidad que estamos perdiendo, ¿verdad? De nuestras hierbitas, quelites les dicen ustedes allá en el centro de México, aquí les decimos itaj. Como no necesitamos tener un consumo de proteína
necesariamente basada en proteínas animales, sino en nuestros frijolitos, o sí, algunos animalitos, los insectos, las pepitas de calabaza, el consumo de granos y tubérculos para nuestros carbohidratos complejos, que están las palomitas, el pozol, las tortillas hechas a mano, las tortillas de nuestros maíces locales, las raíces del chayote, eh, los tamalitos y algunas pocas frutas que tenemos. Entonces, es muy importante que desde las instituciones de educación superior también hagamos esa vinculación para que los saberes que generamos desde nuestras investigaciones, desde nuestra ciencia, pues puedan llegar a toda la población. Es complicado, ¿verdad? Porque también nos exigen actualmente que pues tenemos que publicar nuestros artículos en revistas de alto impacto, tener que administrar proyectos se vuelve unos dolores de cabeza tremendos de cómo es a veces demasiado lo que nos estamos pidiendo y además tener que hacer estos procesos de difusión, de vinculación. Entonces también ahí tenemos que repensar desde nuestras instituciones de investigación, desde quienes nos evalúan, qué es lo importante. No estoy diciendo, por supuesto, que los artículos en revistas de alto impacto no son importantes. Claro que sí, debemos de dar a conocer nuestros saberes, ponerlos en diálogos con colegas de otras latitudes, que éstas sirvan también de apoyo para, pues sí, tomar decisiones apropiadas, pero también que se dé mucha importancia a esto de lo que hacemos en la formación, de nuestros propios estudiantes, pero también del público en general. Entonces, pues voy a seguir comentándoles un poco sobre lo que estamos haciendo aquí en nuestros programas de posgrado, pero antes de cerrar la pantalla, pues aquí les dejo mis datos, hmorales@ecosur.mx, con mucho gusto podemos intercambiar algunos de los artículos que estaban allí en las diapositivas o entrar en algún diálogo con ustedes, me encantaría. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en el Colegio de la Frontera Sur y en colaboración con otras instituciones para cambiar nuestras formas de enseñar, para tratar de caminar esa utopía de una nueva academia para el avance de la agroecología? Pues ahora tenemos en marzo de este año, iniciamos la maestría en agroecología. Es una maestría profesionalizante en la que invitamos a estudiantes que ya están trabajando en organizaciones campesinas, en ONGs, en maestras, maestros, educadores en general, que quieren impulsar la agroecología, a que vinieran aquí para profundizar sus saberes en teoría, en práctica agroecológica, en contar con herramientas para llevar la agroecología a escala. Y recibimos así a 11 estudiantes de América Latina, de Chile, de Colombia, de Nicaragua, de México, con la condición de que tenían que tener este apoyo de sus instituciones, de sus organizaciones, y que el trabajo terminal para la maestría lo tenían que hacer en el marco y lo que de estas organizaciones donde ya trabajan les solicitara. Entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy retadora, muy agotadora, en el que principalmente el grupo de masificación de la agroecología la hemos impulsado, pero afortunadamente hemos contado con el apoyo de muchos otros colegas que desde aquí de COSUR y también en colaboración con Vía Campesina y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, estamos ahí trabajando todavía, amasando.
pues cómo hacer entonces realmente este diálogo de saberes, cómo hacer transdisciplina, cómo enseñar desde una forma transdisciplinaria. La verdad es que ha sido retadora porque pues la mayoría de nosotros ya tenemos hechos nuestros PowerPoints. Entonces, ¿cómo me voy a poner a dialogar con la otra colega que tiene otra visión, otra forma de enseñar, otro esquema mental? Ha sido complicado, pero afortunadamente, gracias a la buena voluntad de quienes estamos aquí, vamos aprendiendo, vamos compartiendo. Entonces, nuestras estudiantes toman 2 cursos de agroecología, es como la introducción, basados principalmente en los principales agroecosistemas de México. Entonces, cuando vemos la milpa, la analizamos desde la parte ecológica y podemos aprovechar a ver las interacciones de los microorganismos del suelo, pero también los saberes campesinos y practicar ahí un poco de etnografía o pues las cuestiones políticas, desde qué se está dando actualmente en nuestro país para apoyar las milpas, o cómo las variedades modificadas genéticamente pueden afectar a nuestro territorio, a nuestras economías. Así lo hicimos también para el café. Otro estudio de caso fue la agricultura urbana. Y en Agroecología 2 nos fuimos a analizar estos casos donde la masificación se ha dado de la agroecología y analizar factor por factor cómo podemos hacer y qué se necesitan desde la experiencia de las instituciones, de las estudiantes, poderlo llevar a cabo. Y también han tenido ya cursos optativos, ecología política, organización social, manejo de suelos, interacciones ecológicas, y actualmente acaban de terminar el curso de investigación acción participativa que vemos clave. No necesariamente estamos esperando que el trabajo terminal sea una investigación de acción participativa, pero pensamos que al pasar por estas ideas de lo que es la investigación acción participativa, del reconocimiento de los saberes de las otras personas, del involucramiento, de no ser extractivistas, de que sea una investigación para la transformación, eso queda. Y esperamos que así vayan regresarán a sus diferentes lugares a hacer poder en marzo, cuando regrese la investigación, pues pueda ser algo de relevancia para sus organizaciones. Ahora, en el mes de noviembre, van a ir a hacer una estancia que nos las queríamos sacar de su zona de comodidad, diferente a las de ellas, una organización diferente a las de ellas, para que eso es importante, ¿verdad? Desde el saber y pasar hasta el miedo. No queremos que se vayan a acostumbrar a comer un chapulín a una persona que viene de Chile, pero que de sentir y ver esas diferencias hacen cambios profundos, y esperamos que eso pues les permita también colocarse en posiciones más humildes que permitan ese diálogo con las otras personas. Tenemos uno de los pilares centrales de nuestra maestría es el poder traer a sabedores. Hemos llamado a personas campesinas, cocineras, tianguistas, líderes de organizaciones sociales a que nos compartan sus saberes. ¿Cómo hacemos eso? Con visitas a sus parcelas, con visitas de ellos aquí. Estamos ahí pendientes de una visita a una cocina para hacer nixtamalización. Sembramos una milpa aquí con consejos de campesinas que vinieron a enseñarnos cómo hacerla, y estamos documentando ese proceso. Es difícil porque también les queremos reconocer a estas personas sabedoras por su labor, por sus conocimientos,
y empezamos con cuestiones administrativas, ¿verdad? De que tienen factura de honorarios profesionales, ¿cómo les vamos a pagar? Pues entonces solo les podemos pagar con jornales. Y vienen muchos problemas que lo estamos haciendo como un proceso también de investigación, acción participativa que esperamos sirva para otras instituciones que quieran hacer algo similar. Eso es en relación a este proceso, esta utopía de la maestría en agroecología que ya estamos caminando y no paramos de soñar. Y esto pues un sueño quizás que no fue nuestro, pero que lo tomamos y lo hicimos nuestro, que en septiembre del año pasado, la directora general de Ecosur, la doctora Carmen Pozo, recibió pues una invitación a una reunión del CONACYT donde asistieron los directores de los otros centros públicos de investigación de la sombría del CONACYT, porque la doctora Elena Álvarez Buya, la directora actual de CONACYT, estaba muy entusiasmada y veía el potencial que tenían los doctorados nacionales, inspirado un poco quizás en estos doctorados franceses, donde varias instituciones, universidades se juntan para ofrecer un solo programa y los estudiantes pueden pasear de cambiar de un lugar a otro. Potencializaría tanto las riquezas humanas como de laboratorios, de bibliotecas que ya tienen los numerosos centros públicos de investigación. Y mi directora, la doctora Pozo, al hacer este llamado y que una de las solicitudes era hacer un doctorado nacional en agroecología, pues sí, dijo, nosotros podemos hacernos este cargo. Y era algo que se tenía planificado para empezar ahora, en este septiembre del 22. Así que tuvimos que correr, nos sentimos así sobrepresionados, pero también con mucho orgullo que era una oportunidad de poder pues contribuir a hacer estos cambios en la forma que enseñamos la agroecología. Y entonces junto con Ecosur y otros 8 centros públicos de investigación, que nos explicaron que en este momento iba a ser exclusivamente para centros públicos de investigación porque era urgente sacar la convocatoria y porque también de los centros públicos de investigación no necesitamos hacer convenios. Ya existen convenios macro de intercambio de estudiantes, de profesores que lo permitían. Entonces está trabajando también con nosotros en este sueño del doctorado nacional en agroecología de los centros públicos de investigación, el CICI, el INECOL, el CIATJ, el CIPNOR, el SICA, el CIAD y el IPICIT. Son centros que quizás tradicionalmente no es la agroecología su fuerte, pero nosotros vimos un enorme potencial, ¿verdad? Que el CIAD, que se especializa en alimentación, tuviera ese interés y poder hacer alianzas para poder alcanzar entonces la agroecología, porque vemos que si no hablamos de los alimentos, cuando hablamos de agroecología, pues no avanza. O el CICI, desde su visión más de estudios de laboratorio, de bioquímica, podría también apoyar mucho a entender los procesos de la biodiversidad, de las interacciones que se dan en el suelo. El CIATJ, que tiene personas trabajando también desde las ciencias sociales a contribuir. Y desde entonces nos hemos reunido periódicamente, hicimos un llamado general a todas las personas investigadoras de estos centros que quisieran contribuir y para empezar a soñar juntos cómo queríamos este doctorado, y coincidimos de que queremos que sea un doctorado transdisciplinario que parta de los saberes de las familias campesinas, que pueda entonces ser relevante, que tenga impacto y transformaciones. Y desde entonces nos hemos estado reuniendo periódicamente. Esperamos, tenemos ya la fecha que para el octubre del 23 podamos recibir a la primera generación.